La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y de la Sección de Enlaces y Eventos Universitarios, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias, les da la más cordial bienvenida a la tercera conferencia del ciclo trimestral Lunes en la Ciencia. El día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Talamás Roana. La doctora Patricia realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y sus estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Biología Celular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, así como una estancia postdoctoral en el Pathology Department de la NYU Medical Center de la ciudad de Nueva York. Ha tomado los cursos de Biology o Parasitisms, impartido en el Woodhull, MI, Estados Unidos, Signal Transduction, Protein Phosphorylation, Life Technologies, Maryland, Estados Unidos, Theoretical and Practical Course of Molecular Biology of Leishmania, en el International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Italia. Su trayectoria profesional ha destacado como profesora auxiliar, profesora asociada y profesora investigadora del Departamento de Patología Experimental del CIMBESTAF, del IPN, donde también se ha desempeñado como coordinadora académica y jefa de los departamentos de Patología Experimental y de Infectómica y Patogénesis Molecular, respectivamente. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus líneas de investigación son los parásitos protozoarios, el cáncer de ovario y las plantas medicinales. Cuenta con importantes membresías en sociedades científicas de alto prestigio, como lo son la Sociedad Mexicana de Bioquímica, la Sociedad Mexicana de Parasitología, la Sociedad Mexicana de Inmunología y la Academia Mexicana de Ciencias. De igual forma, cuenta con distinguidos reconocimientos como el Premio Weizmann a la mejor tesis doctoral en el área de Ciencias Naturales, otorgado por la Fundación Amigos del Instituto Weizmann. El segundo lugar del Premio Nacional a la Investigación Científica por la Fundación Glaxo. Premio Chihuahua a la Investigación en el área biológica por el Gobierno del Estado de Chihuahua. La Fundación GlaxoSmithKline y la Fundación Mexicana para la Salud de la Secretaría de Salubridad la han galardonado en 2 ocasiones con el tercer lugar al Premio Nacional a la Investigación Científica como autora y también como coautora. Reconocimiento a la investigación, otorgado por la Fundación Miguel Alemán, el Instituto de Ciencia y Tecnología de la CDMX y la Secretaría de Salud. El tercer lugar en el Premio Canifarma en la investigación básica, con un total de 112 trabajos publicados, más de 935 citas acumuladas, 10 capítulos de libros y un índice H de 14, nos presenta hoy el tema Cáncer de Medicina Translacional. Sí, muchas gracias por la presentación. Pues agradezco a todos ustedes su presencia. Es un honor para mí estar aquí compartiendo la oportunidad de mostrarles lo que hacemos en el laboratorio. Y pues quiero agradecer tanto a la UAM Unidad Iztapalapa como a la Academia Mexicana de Ciencias que me brindan esta posibilidad. Me gustaría que ustedes participen en la plática. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo con toda tranquilidad me puedo detener y lo podemos comentar si gustan. Como no conozco obviamente el nivel de que cada uno de ustedes tiene en términos de conocimientos de ciencia básica en el área biológica, pues de verdad, con toda libertad, siéntanse libres de preguntar cualquier duda. Traje conmigo unos pocos ejemplares de revistas de la edición más reciente que publica la Academia Mexicana de Ciencias. La revista se llama Ciencia, y en ella traemos una sección temática que está dedicada a cáncer de ovario precisamente, y que la preparamos en colaboración con la doctora Dolores Gallardo Rincón, que es mi colaboradora en esta aventura de trabajar sobre cáncer de ovario. Antes de entrar en materia, me gustaría, si me brindan la oportunidad, explicarles brevemente lo que se trabaja en el departamento al que yo pertenezco. Yo trabajo en el departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular. Es un nombre muy peculiar, nos llamábamos antes Departamento de Patología Experimental, pero el nombre se estaba volviendo un poco pasado de moda y no reflejaba lo que se trabajaba en el departamento. Entonces, para tratar de englobar todo, decidimos llamarlo Infectómica y Patogénesis Molecular.
ya que trabajamos mucho con, hay muchos profesores con líneas de investigación que trabajan con parásitos protozoarios, Giardia, Trichomonas, Entamoeba, Leishmania, Trypanosoma, Plasmodium y amibas de vida libre. Hay un grupo de profesores que trabaja virus, dengue, calicivirus, y ahora están también trabajando con Zika. Algunos profesores manejan trabajos relacionados con vectores que transmiten, por ejemplo, Leishmania o Trypanosoma o estas infecciones por virus. Y hay otro grupo de profesores que trabaja aspectos de inmunidad general y aspectos de enfermedades crónico-degenerativas. Se trabajan cosas de cáncer, cosas de osteoartritis y cirrosis, básicamente. El departamento está abierto a recibir estudiantes para estudios de maestría y doctorado. Somos un departamento con un muy buen nivel académico y también se reciben, dependiendo de los laboratorios, estudiantes para hacer tesis de licenciatura o estancias, por si alguno de ustedes eventualmente estuviera interesado. Ahora sí, pasamos a la primera, por favor. Bueno, como les decía, el tema de hoy es aproximación translacional para la investigación del cáncer de ovario, que es un producto de colaboración entre el Grupo de Cáncer de Ovario en el Instituto Nacional de Cancerología en México, liderado por la doctora Dolores Gallardo Rincón, y pues en colaboración con una servidora, Patricia Talamás. Esta actividad conjunta inició hace aproximadamente unos 9 años. Yo antes trabajaba principalmente parásitos protozoarios, sobre todo con amiba y leishmania, y empezamos a trabajar con cáncer de ovario por tratarse de una enfermedad pobremente diagnosticada y con una alta tasa de mortalidad. Es una dificultad esta enfermedad de cáncer de ovario. No es tan conocida ni se le hace tanta propaganda como el cáncer de mama, pero es realmente un problema de salud en México y en otros países del mundo también. La que sigue, si me hace favor. El cáncer de ovario es, bueno, cualquier tumor maligno primario en el ovario. Hay una gran heterogeneidad, tanto dentro como fuera de los subtipos del cáncer de ovario, porque como vamos a ver más adelante, hay varios subtipos. No hay una buena prueba de detección del cáncer de ovario que en este momento sea eficaz, y menos si la mujer no presenta síntomas. Es muy difícil saberlo. Los síntomas y signos de la enfermedad son genéricos, lo cual da lugar a muchas confusiones. Se presenta hinchazón del vientre, dolor pélvico y abdominal y dificultad para comer y tener malestar gastrointestinal en general. Entonces, en muchas ocasiones, tanto las mujeres y los médicos generales, a veces también, manejan a la paciente como si fuera un trastorno gastrointestinal y pasan algunos meses muy valiosos antes de que se den cuenta de que se trata de un cáncer de ovario y no de un problema gastrointestinal. De hecho, ahora se recomienda que si la paciente o la mujer tiene alrededor de 12 episodios por mes de malestar gastrointestinal, no está por demás considerar revisarse para un problema de cáncer de ovario. Y más del 85% de estos cánceres se clasifican como cánceres epiteliales. Ahorita me voy a profundizar para explicarles por qué epiteliales. La que sigue, por favor. Como en todo tipo de enfermedad, hay factores de riesgo y hay factores protectores. Los factores de riesgo, pues, es la edad avanzada, que exista una historia familiar de cáncer previa, el síndrome de cáncer hereditario, que abarca cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de ovario, problemas de obesidad, nuliparidad, terapia de reemplazo hormonal e incremento de ciclo de vida ovulatoria. Y por su parte, los factores que disminuyen el riesgo de padecer cáncer de ovario están casi todas medidas que implican intervención médica, entonces tampoco es tan sencillo, digamos, como mujer tomar acciones para protegerme del cáncer de ovario. No es como ir al médico, quiero que me haga una salpingosporectomía, pues no es tan sencillo, ¿no? Eso es una cuestión ya muy complicada. Pero un poco el uso de anticonceptivos orales y el amamantar a bebés puede tener un efecto protector. La que sigue, por favor. En Estados Unidos, la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina reunió a un grupo de expertos
para analizar toda la problemática relacionada con el cáncer de ovario. Y entonces ellos hicieron un análisis muy detallado, muy cuidadoso de todos los aspectos que involucra esta enfermedad, desde la investigación clínica, la investigación básica, medidas de detección temprana, diagnóstico, etcétera. Y ellos diseñaron esta línea de tiempo en donde consideran que es muy importante tener medidas de prevención en la medida de lo posible. ¿Qué se puede hacer para lograr una mejor sobrevivencia una vez que se ha diagnosticado el cáncer de ovario? ¿Y qué sucede cuando ya la paciente tiene un cáncer de ovario muy avanzado? El problema con el cáncer de ovario es que cuando se suele diagnosticar, normalmente ya se encuentra en etapas muy avanzadas. Entonces, como ven aquí, hay muchos aspectos que se pueden ir atacando. Y entonces, la investigación transversal se refiere a aspectos de estudios de biología, de investigación innovadora, de desarrollo de intervenciones, de métodos para reducir las disparidades que tiene que ver con la práctica médica, en el sentido de que en algunos sitios como instituciones muy bien preparadas en términos de personal e infraestructura pueden dar una muy buena atención, y en sitios que no cuentan con esta infraestructura ni estos médicos preparados, pues obviamente la atención que recibe la paciente no es la misma. Y la investigación y práctica del cuidado de apoyo. Todos estos factores, ellos elaboran una propuesta para decir hay que atacar aquí y acá para mejorar todo lo que tenga que ver con el manejo del cáncer de ovario. La que sigue, por favor. En cuanto a la epidemiología del cáncer de ovario, en esta imagen podemos ver que la incidencia pues viene un poquito abajo después de los cánceres de mama, de pulmón y bronquios, colon y recto, de útero, de tiroides, melanoma, linfoma, riñón y ovario. Sin embargo, cuando se analiza la tasa de mortalidad, el cáncer de ovario sube, porque como les decía, se diagnostican en etapas muy tardías, por lo que la tasa de mortalidad es bastante alta. Es el 6º lugar en México, según datos del INEGI, y aquí pueden ver ustedes una gráfica donde se muestra el número de casos en función de la edad al momento del diagnóstico, y es muy evidente que la mayor incidencia se presenta en edades que van desde los 50 hasta los 85 años de edad. Este es el grupo de mayor riesgo, ¿no? Somos las mujeres adultas, casi mayores o mayores. La que sigue, por favor. El cáncer de ovario, bueno, el órgano femenino reproductor está constituido por la vagina, el útero y los ovarios. Y entonces el ovario puede estar expuesto a diferentes tipos de neoplasias, y los cistadenocarcinomas son los más frecuentes. La estructura del ovario cuenta con diferentes tipos celulares. Pueden ustedes ver aquí en la imagen, hay células germinales, que son estas que se encuentran en los folículos, que dan lugar a la formación de los óvulos. Son las células estromales, que son las que dan el soporte al tejido del ovario, y son las células epiteliales que recubren la superficie del ovario y la parte interior de los folículos. Bueno, esta capita aquí, que da al lumen del folículo. Y dentro de estos cánceres tenemos diferentes subtipos histológicos: el seroso, el endometrioide, el mucinoso y el de células claras. Este es el aspecto que muestran los cortes histológicos cuando el patólogo hace el análisis, y pueden ver que tienen un aspecto, pues sí, claramente diferenciable. El más común es el seroso, hasta el 80% de los casos, y luego vienen atrás de él el resto de los carcinomas de ovario epitelial. La que sigue, por favor. Como les decía, el más letal es el seroso de alto grado, hasta un 75% de los casos o aún más, y diferentes porcentajes para el resto. La que sigue, por favor. La medicina translacional, ¿en qué consiste o a qué se refiere este concepto? Este concepto ha emergido en los últimos años, en donde se ha hecho una
conciencia de que la parte de investigación básica tiene mucha importancia para el tratamiento, diagnóstico y manejo de enfermedades que sufre el ser humano. Entonces, la medicina translacional lo que quiere es lograr que los descubrimientos que se hacen a nivel de laboratorio de ciencia básica tengan una aplicación en el manejo de las enfermedades. No es una tarea sencilla, no pasa un tiempo amplio antes de que los descubrimientos que se hacen en el laboratorio se puedan aplicar. Tenemos entonces primero que hay que hacer la ciencia básica, por eso es tan importante hacer ciencia básica. No solo por el placer de generar nuevo conocimiento, por el interés de descubrir cosas nuevas, sino pensando también en que sea posible que esos conocimientos que se están generando eventualmente tengan una utilidad. En el caso de la medicina translacional hay una clara orientación hacia la búsqueda de biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Los biomarcadores son moléculas candidatas para ser utilizadas como moléculas de seguimiento para la enfermedad, ya sea para diagnosticarla o sea para darle seguimiento a la evolución de la enfermedad. Son moléculas que van a tener una especificidad por esa enfermedad, o sea, van a estar elevadas o disminuidas en esa enfermedad, o van a cambiar su concentración en función de si la enfermedad, digamos, un tumor va disminuyendo por resultado del tratamiento, o qué va pasando. Entonces, son moléculas que se pueden seguir en función del tiempo y que por lo general tratan de ser específicas, no siempre se consigue, pero esa es la idea. Y estos biomarcadores pueden ser de diferente naturaleza, pueden ser proteínas, que son las más utilizadas, pueden ser carbohidratos, lípidos, diferentes metabolitos, glicoproteínas, y también moléculas DNA, RNA, de diferentes tipos y mutaciones que se detecten en el DNA asociados a enfermedades particulares. Una vez que se hace la identificación de estas moléculas, el siguiente paso es muy importante, el siguiente paso es validar estas moléculas. ¿Qué quiere decir validar? Quiere decir que tenemos que demostrar que en efecto nos sirven para identificar esta enfermedad de manera específica y que no nos va a dar un falso positivo o un falso negativo. La validación por lo general se hace a través de diferentes técnicas. Yo creo que en los últimos 20 años hubo un avance muy importante a nivel de metodologías de avanzada que pueden generar una cantidad enorme de datos, de resultados, y esto ha agilizado mucho la identificación de biomarcadores. Todas estas técnicas de proteómica, de transcriptómica, si las han escuchado o las conocen, son estas técnicas que, como les digo, generan información muy abundante que después tiene que ser seleccionada y validada. Y después, a través de protocolos se cuantifica la presencia o concentración en un punto de tiempo definido o a través del tratamiento de la enfermedad. Esto con la idea de que eventualmente se pueda dar a los pacientes una atención personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Mi genoma no va a ser igual al de cualquiera de ustedes, o sea, cada uno, ¿no? Somos particulares, tenemos diferentes composiciones genéticas, y esto da lugar a que, por ejemplo, yo puedo procesar una droga mejor que otra, o que alguien puede tolerar mejor un medicamento que otro. Entonces, hasta ahora, en años pasados, habíamos estado acostumbrados a que los tratamientos médicos eran generalizados. Algo nos duele y a todos nos dan un antiinflamatorio y un analgésico, sin importar más nada. Pero ahora ya no, ahora se trata de encontrar cómo va a responder esta paciente, o un paciente masculino, no importa, a diferentes tipos de cáncer, en diferentes tipos de cáncer, a diferentes tratamientos, sobre todo de quimioterapia, que ustedes saben suele ser muy tóxica. La que sigue, por favor. Los biomarcadores, casi todos los cánceres se clasifican en etapas clínicas que van de la 1 a la 4. Siendo la 4 la más avanzada, cuando ya realmente el cáncer está muy, muy avanzado. Por lo general, las etapas 1 y 2 no suelen dar síntomas en casi todos los tipos de cáncer, y tenemos entonces biomarcadores de expresión temprana,
tenemos algunos que suben, bajan, y tenemos marcadores de expresión tardía. Entonces, dependiendo cuál sea el interés, se buscará el biomarcador correspondiente. La que sigue, por favor. Esta lámina lo que intento es básicamente resumir, y ahorita les voy a ir platicando más o menos, las diferentes líneas que hemos abordado de trabajo en el laboratorio respecto al cáncer de ovario. Estos son los proyectos que desarrollan los estudiantes de maestría y doctorado en mi laboratorio, y con la ayuda de Ivonne y Carlos, que son auxiliares de investigación. Ivonne es doctora en ciencias y Carlos es maestro en ciencias, y ellos tienen un nombramiento ahí de trabajadores del CIMBESTAB, son auxiliares de investigación, y ellos me apoyan mucho en la capacitación de los estudiantes, sobre todo para el conocimiento y manejo de las técnicas, y en cualquier duda que vaya surgiendo. Entonces, tenemos, como les decía, con la colaboración a través del INCAN, cuando quisimos empezar con esto del cáncer, fuimos una estudiante y yo a buscar a la doctora Dolores Gallardo. Ya la habíamos ubicado por internet, que ella era presidenta del grupo GICOM, el Grupo de Investigación en Cáncer de Ovario, en México. Perdón. Le solicité una cita, fuimos y estuvimos esperándola ahí un buen rato. Yo estaba así casi a punto de retirarme porque no aparecía, estaba realmente muy ocupada, pero yo decía, pues yo también tengo muchas cosas que hacer, ya me voy. Pero bueno, tuve la paciencia, esperé, y gracias a eso logramos esta colaboración. Yo llegué y le dije, doctora, yo tengo esta expertise, yo sé hacer esto, ¿qué problema tienen ustedes en cuanto al cáncer de ovario? ¿Dónde creen que podríamos aportar algo? Y estuvimos ahí discutiendo, y al final se decidió que en este caso particular de cáncer, las mujeres desarrollan la producción de líquido acítico, sobre todo ya en etapas avanzadas. Este líquido acítico se acumula en el vientre y pueden ser a veces volúmenes muy abundantes, estoy hablando de litros, que son en gran mayoría de los casos la causa de muchos malestares, ¿no? Se oprimen los órganos, hay mucho malestar, ¿no? La mujer empieza a comer y se siente satisfecha de inmediato, pero porque sus órganos están muy presionados, lo mismo no puede orinar y defecar con facilidad, etcétera. Entonces, hay mucho malestar físico, y una de las cosas que hacen en el Instituto Nacional de Cancerología es que, como parte del tratamiento, antes de someterlas a la cirugía, les extraen el líquido acítico para aligerar toda esta sintomatología. Entonces, normalmente esos líquidos acíticos los desechan, los tiran a la basura. Entonces, quedamos que esa podría ser un buen material de inicio para nosotros, para empezar a estudiar qué moléculas hay en ese líquido acítico y qué funciones hace ese líquido acítico, por qué está ahí y qué tanto afecta o no el desarrollo del cáncer. Entonces, a este líquido le llaman ascitis o líquido de ascitis. Este líquido de ascitis, debo de mencionarles, se puede producir también en otras enfermedades que no sean cáncer. En este caso estamos hablando de un líquido de ascitis proveniente de una paciente que ya esté diagnosticada con cáncer de ovario. También nos han proporcionado biopsias de tejidos fijadas en parafina, que ellos habían obtenido tiempo atrás, y entonces esta ascitis que ellos sacan por el procedimiento conocido como paracentesis, que es a través de una jeringa y una manguerita, simplemente como si estuvieran sacando sangre, pero del vientre extraen todo este líquido. Una vez que tenemos el líquido, alguien del laboratorio de nosotros va al instituto, colecta esta muestra, la transporta en hielo en cajas de cultivo estériles y se regresa rápido al laboratorio, y ahí lo procesamos, separamos las células, porque por lo general este líquido acítico contiene células malignas, y separamos el sobrenadante ya libre de células. Y trabajamos las dos partes. Entonces, tenemos este proyecto ya se concluyó, de hecho ya se publicó el trabajo, lo hizo Julio César Villegas Pineda, ya está él trabajando en el Instituto de Cáncer en Sonora, y él trabajó con integrinas. Ahorita voy a entrar en detalle en cada uno de estos proyectos.
Diana, que me acompaña, aquí está con nosotros. Ella ha sido una pieza muy importante en toda esta gestión de colaboración, porque es la que iba y venía al INCAN por las muestras y se encargaba de recolectar las ascitis, y llegaba al laboratorio y entonces nos ayudaba en la separación, y ella manejó una parte de trabajar con estas ascitis, y otros estudiantes, o sea, este líquido nos da para hacer muchas cosas, pues como tenemos volúmenes abundantes. Entonces, otra de las líneas que estuvimos trabajando fue con Alfredo, que también ya terminó, y también nos acaban de avisar hace una semana que su publicación se aceptó. Él trabajó con marcadores moleculares de un fenómeno que se llama transición epitelio-mesenquimal, que tiene que ver con transformación maligna. Ahorita les voy a platicar más. Y Diana ha estado trabajando en determinar fenotipos de aptoglobina y aptoglobina fucosilada en ascitis y en suero. ¿Me pasa la que sigue, por favor, hijo? Bueno, entonces, obviamente para poder hacer estos trabajos en colaboración requeríamos de aprobación de los proyectos por los comités de bioética y científicos del hospital. Ahora no se puede hacer absolutamente nada con muestras de humanos, de seres humanos, si no tiene uno una aprobación del protocolo. Me acaba de pasar, digo, llevo casi 30 años en investigación científica y no deja uno de aprender y de cometer a veces errores sin querer. Tengo un proyecto con un estudiante que trabaja con amibas, y las amibas, me estoy desviando un poquito, pero es un poco anecdótico, pero es importante que se los platique. Un fenómeno que es muy común en las amibas es la eritrofagocitosis. Comen eritrocitos con una facilidad y una velocidad impresionante. Entonces, este estudiante lo que hacía por facilidad y comodidad es que alguien del laboratorio le sacara sangre a él y usar sus eritrocitos. Entonces, ya hicimos el proyecto, salieron los resultados, escribimos el manuscrito, lo mandamos, se tardó como 6 meses en respondernos la revista, y entre las observaciones que vienen de regreso me dicen, ¿y el protocolo de aprobación del uso de la sangre? Y yo, el protocolo de aprobación del uso de la sangre, no tenemos aprobación del protocolo del uso de sangre. Y eso me puede meter en un problema bien serio, porque, eventualmente, supongamos que nos peleamos mi alumno y yo, va a ir a acusarme de que lo estoy explotando a que use su sangre. O sea, estoy hablando en una circunstancia que seguramente no va a ocurrir, pero que podría ocurrir. Entonces, todo esto es muy delicado, el manejo de muestras, por lo que es importante contar con estos protocolos de aprobación y con la carta de consentimiento informado que firman las pacientes o los pacientes de que están dispuestos a que su muestra sea utilizada con fines de investigación, y uno ahí aclara que no está estableciendo ningún compromiso de tratamiento, ni de que se les va a proporcionar ningún tipo de mejora ni de nada, porque no podríamos, pero tienen ellos que saberlo por anticipado. Entonces, los primeros abordajes fueron estudiar la aptoglobina y la aptoglobina fucosilada. La que sigue, por favor. El líquido de ascitis, como yo les mencionaba, es un líquido muy rico. Muy rico me refiero a que está lleno de componentes de todo tipo, de células de diferentes orígenes y de moléculas secretadas por células normales y por células transformadas. Encontramos factores de crecimiento, encontramos citocinas, encontramos metaloproteasas, factores angiogénicos, etcétera. Y las células pueden crecer en este líquido en forma de suspensión, formando organelos que se llaman esferoides, en donde no tienen que estar adheridos a ninguna superficie como tal, sino ellas se agrupan y ahí andan circulando, y después estas células muy probablemente tengan un papel importante en la generación de metástasis del cáncer de ovario. Entonces nosotros, hay muchas publicaciones en relación a la composición del líquido ascítico, pero aún así, pues ya saben que casi nada está totalmente estudiado. Entonces decidimos hacer un análisis proteómico, fue nuestro primer abordaje. ¿Me pasas la que sigue, por favor? De líquido ascítico, y encontramos en este primer estudio unas isoformas de aptoglobina
Y al principio la aptoglobina nos pareció así como, pues, ¿qué tiene de relevante la aptoglobina? La aptoglobina es una proteína, se conoce como proteína de fase aguda, la produce el hígado y generalmente está elevada cuando hay procesos que afectan al hígado, cuando hay procesos infecciosos, como que parecía una proteína X. Entonces, la estudiante se puso a revisar la literatura y encontramos que había reportes que decían que la aptoglobina podía estar asociada con diferentes tipos de cáncer. La aptoglobina es una molécula muy compleja, está formada por diferentes subunidades, una subunidad beta y puede tener subunidades alfa que pueden ser del tipo 1 que es más chiquita o del tipo 2 que es más grande. Entonces, en consecuencia se pueden formar estas diferentes combinaciones que ven aquí, aptoglobina de fenotipo 1,1, aptoglobina de fenotipo 2,1 o aptoglobina de fenotipo 2,2. Si ustedes estas moléculas, si las tuvieran puras y las procesan para correr en una electroforesis en primera dimensión, van a separar, esto hay muchas uniones de enlaces de puentes disulfuro. Para la electroforesis uno desbarata estos puentes disulfuro y separa las cadenas beta por un lado y las cadenas alfa por otro. Y como tienen diferente tamaño o peso molecular, se van a quedar en diferente parte en estos geles de poliacrilamida. Y aquí les muestro una imagen donde estamos viendo las cadenas alfa 1 y alfa 2, perdón, 1 y 2. La 1 es la más cortita, es la que migra más, con aproximadamente 15 kilodaltones, y la aptoglobina 2, que pesa 18 kilodaltones. La aptoglobina beta es una subunidad bastante más grande, se queda muy arriba acá en el gel. Entonces, esto nos permitió empezar a explorar qué pasaba con la aptoglobina en nuestro proceso de cáncer de ovario. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Otro fenómeno importante que encontramos fue que la aptoglobina podía estar fucosilada. ¿Qué quiere decir esto? La fucosilación es un proceso en donde las proteínas, o no las proteínas, las glicoproteínas, o sea, proteínas que ya tienen azúcares, pueden ser, se les puede adicionar un residuo de fucosa. La fucosa es un carbohidrato también y puede haber una adición en la parte cercana al esqueleto de la proteína, o sea, cercana al aminoácido, o puede estar la fucosa en la parte terminal de los carbohidratos. Entonces, hay lectinas, que a su vez son proteínas, que reconocen proteínas fucosiladas. Y esto permite dar un seguimiento a proteínas que están específicamente fucosiladas. Y entonces tenemos a la Leura aurantia, que es una herramienta que nosotros utilizamos en el laboratorio para darle seguimiento a la aptoglobina fucosilada. La fucosilación puede ocurrir por diferentes enzimas, hay hasta 11 enzimas diferentes, pero ya no voy a entrar en más detalle ahorita porque es muy elaborada esta parte. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, el análisis proteómico consiste en separar las proteínas en geles de doble dimensión. Les mencioné antes geles de una dimensión donde se ven bandas. En estos de doble dimensión lo que vemos son manchas como circulitos. Cada manchita, cada spot es una proteína diferente y aquí están separadas tanto por el peso molecular de la proteína como por su punto isoeléctrico. Entonces, esto nos permite separar diferentes isoformas de una sola proteína. Isoformas se refiere a proteínas, o a la misma proteína que puede estar más grande, más pequeña, o que puede tener residuos de fósforo, o puede tener acetilaciones, o puede tener alguna serie de modificaciones que le hacen cambiar su punto isoeléctrico, entonces va a migrar diferente en el gel y nos va a permitir identificarla. Entonces la estudiante analizó como 38 muestras de pacientes, 38 muestras diferentes, e hizo esto por triplicado, o sea, fue una cantidad de geles, como no tienen ustedes una idea, para lograr identificar esta zona aquí que encontró que era diferencial la expresión entre las pacientes. Entonces, cuando vimos este grupo de proteínas, en ese momento no sabíamos qué era, pero como vimos que eran diferentes, se mandaron, entonces se corta cada manchita y se manda al aparato, al procedimiento que se llama MALDI-TOF, que es la identificación. Las proteínas se fragmentan con un tratamiento especial y se identifican la secuencia de los péptidos. Y como hay una biblioteca de información muy amplia que se ha juntado a lo largo de los años por trabajo
previo de muchos grupos de investigadores, se puede saber con qué se empareja cada péptido y entonces el aparato nos dice, bueno, esta proteína seguramente es aptoglobina porque encontré 4 péptidos que coinciden con la secuencia de aptoglobina, con un índice, un score de confianza de tanto, ¿no? Entonces ya va uno identificando de qué proteína se trata. Y lo que encontramos fue que estas 4 isoformas de aquí arriba y estas 3 de abajo correspondían a aptoglobina, y estas 2 en medio eran otra proteína que se llama transtiretina. Y si ven aquí, esta es una muestra representativa de las pacientes, creo que son 19, en donde esto es A, B, C, D, E, F, no, estas son HI, perdón, HI. HI, o sea, transtiretina, están en todas las muestras. Vimos que eran como constitutivas, quiere decir que ahí están siempre. Pero en cambio, las otras, las de arriba y las de abajo, variaban mucho en función de la paciente. Entonces, la estudiante se puso a contar y encontró que dentro de su total de muestras, 15 muestras tenían el fenotipo 1-1, poco más de 30 muestras tenían el fenotipo 1-2 y prácticamente ninguna tenía el fenotipo 2-2, si se acuerdan de aptoglobina alfa 1 y alfa 2, ¿verdad? Y luego vimos también que había una clara asociación entre más spots de aptoglobina tenía la paciente, más avanzado estaba su estadio del tumor. Entonces ya nos resultó mucho más interesante ponernos a estudiar a aptoglobina como un posible biomarcador para el cáncer de ovario. La que sigue, por favor. Vimos también que el grado de fucosilación también se asociaba con los estadios clínicos. Entre más avanzados estaban, más fucosilación había y era mucho más intensa la fucosilación en términos del nivel. La que sigue, por favor. Aquí es una imagen, espero que le puedan distinguir. Miren, a ver. La parte de acá pero les voy a tapar, son cortes de ovario sano, en donde el color azul nos está indicando los núcleos de las células. Es un colorante que se llama DAPI y tiñe ácidos nucleicos. Y acá tenemos folículos, en donde en los folículos alcanzamos a detectar aptoglobina, pero es normal, eso está reportado. Estos ya son tejidos provenientes de pacientes con cáncer de ovario, endometrioide, 2 casos, seroso papilar, 1 caso, y células claras, otro caso. Y luego hicimos tinciones para ver, bueno, el DAPI con los núcleos que nos permite un poco, nos facilita ver la arquitectura del tejido, y luego teñimos con verde, con la lectina leura-aurantia detectamos la fucosilación, y con rojo detectamos la aptoglobina. Entonces, la pura imagen les da la información de que los niveles de fucosilación están muy elevados en los tejidos tumorales en comparación con tejido normal, ¿no? Eso salta a la vista. Y encontramos que la aptoglobina podría estar fucosilada in vivo también. Y aquí son unas imágenes en donde son células que ubicamos ya aisladas, donde pudimos confirmar que las células tumorales también están produciendo y sintetizando la aptoglobina fucosilada, que no nada más viene del hígado. Entonces, nuestra suposición es que probablemente en las etapas iniciales la aptoglobina quizás sí provenga del hígado, pero una vez que se desata toda la serie de estímulos y las células están ya transformadas, las propias células comienzan a sintetizar aptoglobina. La que sigue, por favor. Esta es otra imagen, este es tejido sano, la columna de la izquierda, un tumor endometrioide, seroso, células claras y combinadas. Aquí analizamos también otras cosas, pero lo que les quiero resaltar es otra vez el nivel de fucosilación. Si comparan, por ejemplo, estos 2 casos con es evidente la intensidad los niveles de fucosilación son muy elevados. Y la aptoglobina, pues en este caso no está tan abundante, pero en los otros 3 casos sí es muy abundante la presencia de aptoglobina. Entonces, esto nos confirma, nos dio un valor de correlación de Spearman no muy elevado, pero suficiente para asociarlo con el estado de enfermedad. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Qué características necesita tener un biomarcador?
necesita ser una molécula que se pueda obtener del cuerpo fácilmente, que esté en secreciones o que esté en suero, que esté lágrimas, saliva, lo que sea, ¿no? Que para obtenerla no tenga uno que hacer un procedimiento que sea invasivo, porque si no, pues ya resulta muy costoso, las pacientes se resisten, etcétera. Entonces, la aptoglobina que les he venido platicando los resultados provenía del líquido acítico, y ese líquido acítico, como les expliqué, se obtiene por la paracentesis, que es todo un procedimiento prácticamente quirúrgico, que no es un procedimiento sencillo que nosotros pudiéramos hacer en el laboratorio o en una clínica como para diagnóstico, eso no es factible. Entonces, la pregunta que nos hicimos, bueno, ¿será posible detectar en suero las mismas isoformas de aptoglobina? De manera que Diana se dedicó a recolectar muestras libres de cáncer de una clínica del ISSSTE, en donde llegan personas a hacerse análisis clínicos por diferentes situaciones, pero ninguna de ellas con cáncer. Teníamos nuestras pacientes con cáncer de ovario y después colectamos muestras de diferentes tipos de cáncer, también del Instituto Nacional de Cancerología. Aquí no me acuerdo si había pacientes con cáncer de ovario o no, ¿verdad? ¿O no sabemos? Bueno, eran pacientes, digamos, estas muestras son las que ya no se van a utilizar y que son las muestras que se quedan ahí en el instituto, y nos autorizaron a hacer uso de ellas para hacer este análisis. Entonces, pueden ustedes ver aquí comparamos, estos son puros sueros, y acá comparamos sueros con líquidos de ascitis. Una vez que vimos las manchas, estas son las alfa 1 y alfa 2, las isoformas. Esto se hace con ensayos de Western blot utilizando anticuerpos específicos contra la proteína de interés. Después de tener estos resultados, estos son imágenes representativas de una serie de muestras que analizamos, se hace el conteo de cuántas isoformas hay en cada caso y qué fenotipo nos da. Entonces, los resultados fueron muy interesantes, miren. En las muestras libres de cáncer, la distribución de los fenotipos es a tercios, tanto 1-1 como 1-2 como 2-2. Y en cáncer de ovario, de nueva cuenta, fue evidente que la mayoría eran del fenotipo 1-2, mientras que en los diferentes tipos de cáncer sobresalía el fenotipo 2-2. Entonces, esto nos habla de la posibilidad de dar seguimiento a esta molécula como un posible biomarcador. La que sigue, por favor. También nos preguntamos si estas isoformas podían ser detectadas por doble dimensión en suero, y encontramos que sí. Este es un comparativo de muestra de suero con líquido acítico. Esto lo hizo una estudiante de medicina que vino de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ella encontró que cómo se comparaban las isoformas de aptoglobina en las diferentes muestras, y si había variaciones entre suero en rojo y líquido acítico en gris, y prácticamente todas eran muy parecidas, excepto una que otra muestra que faltaba una de las isoformas. Entonces, esto nos confirmó de nuevo que sí era posible detectar estas diferencias a nivel de suero, lo cual es bueno para nosotros porque es una manera mucho más accesible de obtener estas muestras. La que sigue, por favor. Aquí, antes de pasar al siguiente tema, digamos un poco la conclusión sería, bueno, ok, ya tenemos ese biomarcador, ahora tenemos que ampliar nuestro número de muestras y realmente confirmar que hay una predominancia del fenotipo 1-2 en pacientes de cáncer de ovario, y entonces eventualmente pensar en cómo montar una técnica de análisis rápido para detectar estas isoformas de aptoglobina. Las integrinas son moléculas que tienen que ver mucho con las interacciones entre las células y las células con la matriz extracelular, que es la que le da soporte a las células. La matriz extracelular puede estar formada por fibronectina, colágena, elastina y una serie de proteoglicanos y cosas. Entonces, estas son moléculas conocidas como receptores, y tienen mucho que ver en funciones como la migración celular, la invasión celular y la proliferación celular. Para ello nos apoyamos en el uso de una línea celular comercial que se denomina SCOP3. Esta la compramos en una compañía que se llama ATCC, que es American Type
Culture Collection, ATCC, que se dedica a vender diferentes tipos de líneas celulares. Entonces, esta línea deriva de un adenocarcinoma de ovario. La que sigue, por favor. Y como ven ustedes aquí en este esquema, las integrinas son heterodímeros formados por una cadena alfa y una cadena beta. Y hay diferentes subunidades y puede haber diferentes combinaciones, y la combinación da la especificidad para que sean receptores para fibronectina o para colágena o para laminina, etcétera. Y algunas tienen funciones redundantes, pero en general estas son las funciones en las que participan. Entonces, decidimos nosotros, después de hacer una serie de pruebas con anticuerpos comerciales, para ver cuáles proteínas estaban expresadas en nuestro sistema, decidimos trabajar con estos heterodímeros, alfa 6 beta 4, que tiene mucha participación en la migración de células transformadas, alfa 5 beta 1, que es el receptor clásico para fibronectina, que tiene que ver con adhesión y migración celular, y el alfa variable beta 3, que tiene que ver con regulación de la angiogénesis. La angiogénesis es el proceso mediante el cual se generan nuevos vasos sanguíneos, que ocurre mucho durante el crecimiento de un tumor y que es lo que le permite seguir creciendo. La que sigue, por favor. Entonces, Julio lo que hizo fue preparar extractos celulares de nuestras células SCOP3 o de tejidos provenientes de tumores, y ver si estaban o no presentes estas subunidades de integrinas. Entonces, aquí tenemos el Western blot y la cuantificación por densitometría de los niveles de expresión, y acá el patrón de expresión en tejidos visto por histoinmunofluorescencia en el microscopio confocal. Y aquí pueden ver ustedes, al igual que en el caso de la aptoglobina fucosilada, como el tejido sano prácticamente no expresa niveles de integrinas, pero estas se incrementan notablemente en los diferentes tipos de tumores, en el endometrioide, en el seroso, en el de células claras o una forma que se conoce como combinada. No voy a entrar en detalles de porcentaje ni nada, pero también comentarles que estas integrinas, por análisis estadístico, se vio que sí están asociadas con el desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué era importante esto? En las compañías farmacéuticas han desarrollado anticuerpos comerciales ya disponibles para tratamientos personalizados que van dirigidos contra estas subunidades. Entonces, si por ejemplo yo le puedo ayudar al médico oncólogo a decirle, señor doctor, su paciente está expresando altas cantidades de alfa 5 beta 1, él puede a lo mejor diseñar el tratamiento dando la quimioterapia tradicional y, aunado a la quimioterapia, dar el tratamiento con un anticuerpo dirigido contra esta integrina. Entonces ahí es donde ya entra la medicina translacional, ¿no? La que sigue, por favor. No los he convencido todavía en el hospital que me manden las muestras para hacer eso, porque además resulta caro, pero digamos, esa es la idea, eso es lo que queremos hacer en un momento dado. Para confirmar qué tan importantes eran estas integrinas, esto sí ya es pura ciencia básica. Esto lo hicimos con la pura línea celular SCOP3, y lo que hicimos aquí fue tratar de eliminar la expresión de los heterodímeros de interés en la línea celular. Y lo logramos, bueno, lo logró Julio, el estudiante, a través de unos reactivos que se llaman morfolinos. Estos morfolinos son secuencias que se van a parear con el RNA del gen en cuestión, de la proteína de interés, y como no son degradados, son muy estables, y entonces se abate la traducción de ese RNA y ya no se sintetiza la proteína. Entonces aquí lo que él hizo fue checar, este es alfa 5, alfa 6 y beta 3, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver aquí la línea SCOP3 normal, cómo expresa lo verde. La señal verde es la expresión de la proteína de interés. Aquí es cuando les pone un morfolino random, quiere decir un morfolino que no tiene una secuencia definida, está al azar. Y cuando aplica los morfolinos específicos para cada una de las cadenas a 48, 72 y 96 horas después de haber dado el tratamiento, y pueden ustedes apreciar cómo se abate a 96 horas completamente la expresión de la proteína de interés. Entonces, ya que vimos que se abatía la proteína, usamos esas células
para hacer estudios de proliferación celular, de migración celular, de invasión y de quimioresistencia. Y lo que encontramos fue interesante en el sentido de que estas integrinas no tienen absolutamente nada que ver con proliferación. Todas las células siguieron proliferando exactamente igual. Sin embargo, en migración celular, el resultado sí nos pareció muy interesante. No sé si alcancen a distinguir de tan lejos, pero esto, aquí se ven unas rayitas amarillas que marcan unas lesiones que uno ocasiona en el cultivo. Tenemos un cultivo en cajitas de plástico, las células forman una monocapa, tomamos una pipeta con una punta amarilla de plástico y raspamos la monocapa y le hacemos una herida. Esta herida al microscopio se ve así, se ve un hueco en esta parte. Entonces, en función del tiempo, esta herida se va cerrando, se va curando, ¿no? Las células empiezan a migrar. Sabemos que es migración porque les damos a las células un tratamiento para que no proliferen. No queremos que proliferen y se llene el hueco por proliferación, queremos ver migración. Entonces, vimos que en el caso de, es que casi no veo y no me acuerdo de memoria, alfa 6 tuvo un efecto bastante acentuado en inhibir la migración celular cuando no estaba esta molécula. Entonces, así se determina qué función tienen estas moléculas en diferentes procesos. Y se hicieron otros experimentos de invasión celular en donde se utilizan unos filtros que están recubiertos por las células, pero son filtros porosos, entonces estas células pueden o no penetrar estos poros y se les pone un estímulo quimioatractante en el fondo y vemos si migran o no, y ese es el proceso de invasión celular. Se cuantifica también y vimos que en este caso el morfante alfa 6 también era el que más efecto tenía en este proceso de invasión celular. Y en la quimioresistencia no vimos resultados muy acentuados, sin embargo sí notamos una diferencia en el morfante para beta 3 con respecto a la resistencia a carboplatino, que nos indica que probablemente tengamos que hacer más experimentos para confirmar este papel, pero creemos que sí podría estar relacionado. La que sigue, por favor. Entonces, resumiendo de la parte de las integrinas, lo que tenemos ahora es un panel de 3 heterodímeros de integrinas que podemos juntar para poner un panel de moléculas que puedan ayudarnos a dar un diagnóstico del estado de la paciente en particular que se analice. Otro de los estudiantes que también ya se fue a trabajar al Centro de Investigación en Cáncer en Sonora, Alfredo Toledo, él lo que hizo fue trabajar con las células que vienen en estos líquidos acíticos. Primero habíamos hecho un abordaje en donde él daba el tratamiento de las células con diferentes líquidos acíticos. Las células SCOP3 las puso con el líquido acítico de la paciente 1, de la paciente 2, de la 3, etcétera, y luego identificó por comparación cuáles proteínas aumentaban y cuáles disminuían, y seleccionó, aquí están en rojo las que disminuyeron y en verdecito las que aumentaron. Entonces, además de esto, vimos que cuando tratábamos a las células con los líquidos acíticos, las células cambiaban de morfología y se volvían mucho más alargadas y con muchas más proyecciones celulares en comparación con las células no tratadas, que podía haber células muy grandes y muy redondas. La que sigue, por favor, ya me alargué mucho, voy a apurarme. Alfredo identificó entonces proteínas que se sobreexpresaron, aquí les resalto en letras más grandes, algunas que seleccionó, y proteínas que se regularon a la baja, es decir, se expresaron menos cuando las células se trataron con los líquidos acíticos. Entonces, esto es lo que les decía yo de la proteómica, esto es una partecita de lo que él hizo. De aquí seleccionamos, entonces ahora nos toca validar. ¿Qué hicimos para validar? ¿Me pasas la que sigue, por favor? Alfredo se fue a la parte de medir el nivel del mensajero de estas proteínas, porque había pocos reportes de las proteínas. Entonces, aquí está cómo para cada una de estas proteínas se cuantificó, esto es PCR normal, no es PCR tiempo real, para ver si aumentaba o disminuía el nivel del mensajero, y pueden ustedes ver las 3 primeras, aumenta en los líquidos acíticos y las siguientes disminuye con respecto al control, que es la primera línea. Y aquí están las cuantificaciones
densitométricas de estas bandas blancas que ustedes ven acá, en donde claramente se pueden ver cuándo aumentan, en estos 3 casos, y aquí cuándo bajan. Y uno que nos pareció muy interesante de las moléculas que se regulan negativamente es el HLA1, que es un antígeno muy importante en el desarrollo de la respuesta inmune, que ahorita desafortunadamente ya no me da mucho tiempo de explicarles esto, pero este es un resultado muy interesante que puede ayudar a explicar por qué los tumores evaden la respuesta inmune del huésped. La que sigue, por favor. También vimos entonces esta transición epitelio-mesénquima de las células malignas inducidas por la citis. Este cambio de morfología nos estaba sugiriendo esta transición, entonces decidimos buscar marcadores que confirmaran esta transición, que ya hay descritos. Aquí pueden ustedes ver que las células empiezan a formar, estas son células de pacientes, empiezan a formar unas prolongaciones muy acentuadas, están teñidas con faloidina, es una droga que se pega de manera específica al citoesqueleto de actina, que es la proteína responsable de que las células se muevan y caminen. Y aquí vemos cómo cambia la morfología del citoesqueleto de actina claramente, por el tratamiento con la citis. La que sigue, por favor. Y aquí vemos otra vez casos de pacientes en la línea SCOP3, qué pasaba con las integrinas beta 1, beta 3 y beta 4, y en las células de pacientes, como vean ustedes, las fotos están tomadas en el microscopio bajo las mismas condiciones, entonces esto nos indica que hay mucha mayor expresión de esta proteína, que es la beta 1, en las células tratadas con ascitis en comparación con las células que están solo en medio de cultivo. Lo mismo acá, lo mismo aquí, al contrario, vimos una disminución en la expresión de estas moléculas en las células del paciente 1 y en las células del paciente 2. La que sigue, por favor. Y aquí comprobamos con marcadores esta transformación epitelio-mesenquimal. Las células pasan de ser de fenotipo epitelial, que son células quietecitas, que no migran, que no se mueven, a ser células mesenquimales, que son mucho más agresivas, más invasivas y se mueven mucho más. Y entonces la E-caderina es un marcador de células epiteliales y la vimentina es un marcador de células mesenquimales. Y miren ustedes aquí las redes de vimentina enormes, abundantísimas. Esto significa que estas células están sufriendo esta transición epitelio-mesenquimal. La que sigue, por favor. Y ya para resumirles y ya no entretenerles mucho más, tenemos entonces que contamos con muestras de diferente origen, tenemos líneas celulares, tenemos el modelo animal, que ya no me dio tiempo de platicarles, las ascitis que usamos para incubar con las líneas celulares, el suero y las biopsias. Y buscamos todo este tipo de moléculas, haciendo uso de metodologías como las electroforesis unibidimensionales, la espectrometría de masas, la microscopía electrónica y de transmisión, la fluorescencia, el Western blot, ensayos con lectina, ELISAs, etcétera, y tratamos de hacer una validación preclínica para establecer correlación con un escaneo de población general para la detección temprana, para el pronóstico, monitoreo de respuesta al tratamiento, etcétera. Entonces, digo, esta parte, obviamente estamos todavía lejos de tener métodos estandarizados para acá, pero digamos que hacia acá estamos orientados y eso es a lo que queremos eventualmente llegar. Y eso sería todo. La que sigue, por favor, nada más para dar el reconocimiento al agradecimiento al CIMBESTAB, que nos proporciona la infraestructura y los recursos, al al Instituto Nacional de Cancerología y a CONACYT, que me ha estado apoyando con recursos para proyectos de ciencia básica y de salud, del Fondo Sectorial de Salud. Y la que sigue, por favor. Pues los integrantes de mi grupo de investigación a lo largo de diferentes años, como son estudiantes, van y vienen. Y bueno, estoy a su disposición para las preguntas que quisieran llevar a cabo. Gracias. Antes de pasar a la sesión de preguntas, queremos agradecerle la presencia a la doctora Patricia y le hacemos entrega de su constancia. Le brindamos nuevamente un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un pequeño